¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Piñeiro Prince, soy el director del CEIRET de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales. Estaba viendo recién que esta es la cuarta oportunidad que nosotros participamos de estas jornadas que organiza el CEO dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Y hoy queríamos presentarles un proyecto que está dentro de lo que llamamos PRI, los programas de reconocimiento institucional, y este proyecto tiene que ver con la automatización, competencias y relaciones laborales. Es un caso de análisis que vamos a explicar con el equipo que ahora está, o parte del equipo que ahora está trabajando en la investigación. Esto es una investigación que está en curso, con lo cual van a ustedes poder ver y analizar este proyecto y el estado del mismo. Y básicamente lo que nos ocupa es la automatización, los cambios tecnológicos, la dinámica de las relaciones laborales, y vamos a poner el foco en 3 o 4 temas que nos resulta de interés. Uno de los temas es los actores sociales, es decir, el sindicato, la empresa, el contexto también, los trabajadores, los empleadores. Para nosotros es muy importante analizar este tipo de relación, pero también vamos a poner el foco en un tema que nos importa, que es el tema de la cultura organizacional, profundizando en lo que nosotros llamamos en la identidad organizacional, y también vamos a analizar lo que nosotros llamamos la arquitectura organizacional, es decir, cómo es la configuración de este caso que estamos analizando, que es el caso de los operadores de la cabina de autopista de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y hemos hecho un recorte de este proyecto, y tiene que ver, como les decía antes, con el proceso de automatización en determinados actores que están trabajando en esta organización, y son los operadores de cabina. Y también, de alguna manera, otro tema que vamos a analizar es cuáles son las competencias requeridas en este proceso de transformación que lleva esta organización, las competencias requeridas para afrontar este proceso. Los dejo con Daniela. Bueno, para poder realizar este estudio, lo que hicimos en un principio fue hacer una revisión del estado del arte y consultar qué otros casos se encontraban en el mundo y específicamente en América Latina en los que se haya dado este proceso. La verdad es que cuando hicimos esta revisión de antecedentes, encontramos distintos estudios sobre la implementación de una automatización con respecto a los operadores de cabina de autopistas, pero ninguno de ellos hacía foco en lo que sería la estructura de la organización y en cómo dicho proceso impacta en ella. Entonces, por eso nos pareció sumamente relevante poder realizar un estudio de este calibre para poder identificar bien cuál es el impacto que tiene la automatización dentro de la organización, tanto como para su estructura, como para las distintas habilidades y competencias que requieren los trabajadores afectados por la misma. Entonces, lo que decidimos fue realizar una metodología de tipo cualitativa para enfocar este estudio que es de tipo exploratorio y descriptivo. Y a partir de eso, lo que realizamos fue un diseño a partir de 3 etapas. La primera es el desarrollo y el diseño de las entrevistas, que es el instrumento de recolección de datos con el que vamos a estar trabajando. Luego nos vamos a focalizar en lo que es el trabajo de campo, que es el desarrollo de estas entrevistas, y luego en el análisis de los datos que pudimos obtener de ellas. Lo crucial es que vamos a realizar entrevistas en profundidad a partir de una serie de ejes temáticos a actores clave de esta organización que nos puedan brindar
la información necesaria sobre, y su perspectiva sobre este impacto de la automatización. Actualmente nos encontramos en la fase de trabajo de campo, realizamos hasta el momento una entrevista y tenemos el diseño de las siguientes, con lo cual ya la selección de los actores clave fue hecha y nos encontramos en proceso de seguir continuando. Con respecto a lo que pudimos ver sobre esta primera entrevista, les voy a pasar la palabra a mis compañeros que van a comentar un poco mejor sobre los datos obtenidos. Bueno, en este caso vamos a estar abordando dos cuestiones principalmente. Por un lado, la estructura y la transformación de esta estructura a partir de lo que pudimos recabar de la entrevista, y la transformación que se dio, o por lo menos que se inició, respecto a las competencias de las personas involucradas, ¿sí? En cuanto a la estructura, esta empresa está compuesta por un directorio, a quien reporta, digamos, a este directorio reporta el presidente, al presidente reporta el director general, y bajo el director general están comprendidos los directores de staff, director operativo, director de infraestructura y director de higiene, seguridad y calidad. Nosotros nos enfocamos principalmente en lo que comprende el director operativo, porque es quien incluye a el personal de los cajeros, ¿sí? Que es quienes nosotros, en donde en realidad el mayor proceso de automatización fue implementado, ¿sí? Y este equipo, ¿sí? esta área de cajeros está comprendida por cerca de 600 personas, ¿sí? Se planificó una transformación de talento hacia otras áreas, tanto atención al cliente, seguridad vial, CCI, y hacia distintos equipos o áreas de staff que están comprendidas bajo el director de soporte, y esta transformación se dio de manera progresiva. Se definieron distintas etapas y en la primera etapa se definió un número menor a 100 personas que terminó siendo cercano a 100 personas por el ímpetu y las intenciones de los distintos operadores de cabina por transformar sus competencias, ¿sí? Esto de alguna manera generó una alarma y llamó la atención de que por una transformación tan drástica, no estando acompañada por una transformación tecnológica al mismo ritmo, generó algunos espacios en términos de cubrir licencias, cubrir vacaciones y cubrir la cantidad de turnos que son requeridos para una efectiva operación de los cajeros, ¿no? Y por otro lado, destacamos también la transformación de las competencias, que se planteó una colaboración con el Ministerio de Educación de la Nación. A partir de esto se hicieron análisis psicológicos individuales de cada una de las personas que iban a transformar su ocupación. Se hizo un análisis de las habilidades personales, cuáles eran las mayores facilidades que tenían, digamos, si tenían mayores habilidades técnicas, si tenían mayores habilidades de comunicación, y en base a esto poder encaminar la trayectoria dentro de la organización. Se hizo un plan de incentivos a la educación formal y distintas capacitaciones técnicas. Por el lado de la educación formal, se plantearon algunos proyectos de terminar el secundario, debido a que tenían cerca de un 30% del personal con el secundario incompleto. Y respecto a las capacitaciones técnicas, ya a partir de la transformación de este personal a otras áreas, fue más específico. Por ejemplo, nos mencionaron que aquellos que iban a áreas de administración o de finanzas tenían quizás capacitaciones en planillas de cálculo o herramientas de presentación, herramientas de texto. Y a partir de eso, y transversal a este proceso de transformación,
fue bastante mencionado. Los principales 3 recursos eran el tiempo, que se necesita de adaptación tanto para las personas como para la empresa, la inversión en desarrollo de las personas y la inversión en tecnología, que definitivamente fueron y son 3 ejes cruciales para que esta transformación tecnológica, automatización y transformación de las personas pueda ser llevada adelante, ¿no? Respecto a las relaciones laborales, los voy a dejar con mi compañero Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Manu. Bueno, básicamente sumando un poco a lo que decían recién los compañeros y también Ricardo, nosotros nos estamos abocando un poco hoy día a lo que es la gestión del cambio, ¿sí? En forma transversal, tanto en varios ejes, tanto en las relaciones laborales, que hoy se encuentra la organización, como en su cultura, como en cuestiones de procesos, su arquitectura, y también un poco llevado también al liderazgo. Ahora bien, es importante quizás hacer una pequeña mención a lo que es el free flow, muy básicamente también para poder entender a dónde apuntamos nuestro estudio. El proceso está, como pueden ver ahí abajo, va de peajes convencionales al free flow, que sería como una etapa ideal de un proceso de transformación en parte operativa del peaje. Ahora bien, hoy estamos quizás en una etapa de telepase y la idea es llegar a este proceso de free flow donde requiere una dinámica organizacional muy distinta a lo que es el peaje convencional y también a lo que hoy sigue siendo el telepase, ¿sí? En términos operativos y también estructuras organizativas. A ver, ¿esto a qué nos lleva? El free flow tiene por un lado un nuevo punto, lo que nosotros denominamos una resignificación del trabajo, la que la literatura, digamos, nombra como tal, entendiendo que, a ver, nosotros no estamos poniendo el punto que la automatización y la transformación es negativa o positiva, sino que es inevitable. Es decir, en este punto se entrelaza con la idea de la flexibilización, no en un término quizás de carga contractual, de algo que es algo negativo, ¿sí? como tiene ese proceso multívoco de la palabra, sino en la idea de lo que son los procesos internos de la organización y estos juegos que se van dando tanto a nivel de relaciones laborales, a nivel de cultura y a nivel también de estos nuevos procesos y liderazgo que se están transformando. Ahora bien, un actor clave, tal como decía Ricardo en el principio, es también el sindicato. En este caso, la división, digamos, de la plantilla que hoy está en la organización se divide en su gran mayoría en el Sindicato de Empleados de Comercio, el SEC, con una muy pequeña afectación a lo que es el sindicato de la UOCRA, y conlleva más o menos una plantilla de unos 1.100 trabajadores en este punto. Un punto muy importante, tal como también decía Manu recién, que es el área de operaciones. Lo que hasta ahora estuvimos, digamos, a través de las entrevistas y lo que estuvimos observando es que el área de operaciones es hoy por hoy la más grande, más allá de lo que son también los cajeros, y esto quiere decir que la parte operativa, que es justamente donde se da fuertemente el proceso de automatización, es sin dudas ese core, ese núcleo de la organización y la importancia que tiene esto. Ahora seguramente, bueno, Ricardo va a hacer algún cierre también en torno a algunas cuestiones, pero sí lo que observamos, obviamente, hacer una entidad que tiene un cross entre una entidad pública y una entidad privada también, vemos que sí tiende, a priori podríamos decir, a una cultura de términos más paternalistas y con ciertos significación y símbolos que, bueno, se asemejan también en algunas partes a lo que es una organización más del ámbito público, pero también una gestión del ámbito privado. Es como una especie de híbrido. Así que, bueno, doy la palabra a Ricardo, ya nos quedan unos pocos minutos para cerrar. Y bueno, Ricardo, todo tuyo. Bueno, la verdad que los procesos de investigación en los procesos que vivimos en los últimos año y medio, 2 años pandémico, se ha hecho bastante complicado y complejo, porque en realidad todo esto que ustedes han visto de la investigación la hicimos a través de Zoom. Teníamos un proyecto de hacerlo en la escena de las operaciones, donde pasan las cosas, pero tuvimos que hacerlos en Zoom. Así que, de alguna manera, pero hemos avanzado mucho, y yo creo que el mundo organizacional es un mundo tan fascinante que a medida que seguimos profundizando esta organización,
nos da cada día más riqueza conceptual para analizar los diferentes fenómenos de la organización. Por último, un tema que también me parece esencial, y lo estamos viendo diariamente, es el contexto donde se suscitaba el análisis. El contexto ahora adquiere una enorme relevancia, y dentro de ese contexto metemos también el contexto de la pandemia, que creo que de alguna manera va a resignificar el mundo de las relaciones del trabajo, porque no va a ser exactamente lo mismo antes y después en este escenario que estamos viviendo ahora. Entonces, la verdad que ahora estamos en una etapa de segunda fase, en donde de alguna forma vamos a hacerlo presencial, vamos a profundizar los análisis en el mismo terreno, y también es cierto que el PRI nos pone una fecha de culminación que son aproximadamente 2 años, con lo cual nuestro desafío es, en lo que queda del año, hacer algunas actividades, y sí, el año que viene hacerlo más presencial. Pero acá Juanma preparó esta frase en donde dice: encontramos un recorte reduccionista de la cuestión y en contraposición un modo más optimista ante el futuro del trabajo. Sin embargo, hay un lugar de equilibrio indudable entre las dos, y es que la automatización es inevitable, y yo diría el escenario de la automatización y el impacto de la tecnología es enormemente importante. Así que les agradecemos mucho al equipo, les agradezco personalmente al equipo, Dani, Manu, Juanma, que es el equipo visible que está en este momento, pero hay otra gente más que por diferentes circunstancias hoy no pueden estar, pero también le agradecemos. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos el próximo año en otras jornadas del CEO, y estamos a disposición para cualquier cuestión. Les mando un abrazo a todos y todas. Gracias.